En el libro de Efesios, en el capítulo 1, verso 7, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hoy me gustaría tratar sobre el tema fui perdonado. El Señor Jesús en el libro de Marcos, capítulo 2, verso 5, dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estas fueron las palabras de Jesús al paralítico que habían puesto delante de él. Esas palabras desconcertaron a los fariseos porque, de acuerdo con su doctrina, el único que podía perdonar pecados era Dios. Ellos pensaban que Jesús estaba blasfemando. En medio de ellos, el Señor les hizo una pregunta: ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Para la mayoría de las personas es más fácil recibir sanidad porque hay todo un abanico de opciones, mientras que para el perdón de pecados solo hay un medio, y es a través del amor de Jesús, que fue expresado por medio del derramamiento de su sangre. ¿Por qué la sangre de Jesús se constituyó en el único precio y el único medio que puede limpiar el pecado? Cuando Dios creó a Adán, le dio sangre pura, no contaminada, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara. En el centro había un árbol, y el Señor le advirtió que de ese fruto no debía comer o moriría. Adán desobedeció, comió del fruto y tuvo que enfrentar el efecto de la palabra de Dios. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Esto está en 1 Corintios, capítulo 10, verso 16. Pablo se refiere a la sangre de Jesús como la copa de bendición, que es la que revirtió cualquier clase de maldición. En la última cena, Jesús tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Esto está en Lucas, capítulo 22, verso 20. Al declarar esta palabra, él tomaba lo dicho por el profeta para ratificar que ese era el nuevo pacto. El nuevo pacto está en la sangre, y por eso dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esto está en Jeremías, en el capítulo 31, verso 33. Solo por medio de la sangre de Jesús podemos relacionarnos directamente con Dios. Su sangre, además de limpiar nuestros pecados, se encarga de tomar la deuda que teníamos con Dios, que estaba expresada en decretos que el adversario había acumulado en nuestra contra, los cuales quita de en medio y los destruye en la cruz del Calvario. Esto está en Colosenses, capítulo 2, versos 14 y 15. Charles Plumb es un veterano de guerra norteamericano, piloto en la Marina, y durante uno de sus vuelos su avión fue derribado por un misil. Logró lanzarse desde su paracaídas y fue capturado por las tropas enemigas. Fue encarcelado como prisionero de guerra durante 6 años. Al salir de la cárcel, daba conferencias relatando su odisea y sus experiencias en el lugar de su detención. Un día estaba en un restaurante y un hombre le saludó. Hola, ¿usted es Charles Plumb, expiloto en Vietnam y fue derribado por el enemigo, verdad? ¿Y usted cómo sabe eso?, le preguntó. Porque yo doblaba y empacaba los paracaídas de su división y parece que el suyo funcionó bien. Claro que funcionó. Si no hubiera funcionado, hoy no estaría aquí, respondió emocionado y con gratitud. Aquella noche no podía conciliar el sueño. Se preguntaba cuántas veces había visto en el portaaviones a aquel hombre y nunca le había dirigido ni un saludo. Aquel marinero pasó en el barco enrollando los hilos de seda de cada paracaídas.
teniendo en sus manos la vida de personas que quizás no conocía. Desde aquel día comienza sus conferencias preguntando a su audiencia: ¿quién empacó hoy tu paracaídas? ¿Estás empacando el paracaídas de alguien? Muchas veces vemos familiares, amigos que saludamos sin tener en cuenta que ellos podrían estar empacando nuestro paracaídas. Sus oraciones podrían ser las que cada día nos están salvando de situaciones inesperadas. ¿Y tú, cuántos paracaídas empacaste hoy? Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Creo firmemente que por la sangre de Jesús todos mis pecados ya fueron perdonados. El acta de decretos que me era contraria fue quitada de en medio gracias a la obra que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Por eso estamos agradecidos con nuestro Redentor. Te amamos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia.